Raúl Morris en Radio 20. Mr. President, in this blood-filled century we are about to leave, families murdered in their homes, people hunted down as they fled by soldiers and militia, through farmland and woods as if they were animals. People gathered seeking refuge in churches by the thousands, in hospitals and schools. And when they were found, the old and the sick, women and children alike, they were killed. Nonetheless did their work 5 times as fast as the mechanized gas chambers used by the Nazis. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. These events grew from a policy aimed at the systematic destruction of a people. Este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Quien les habla, el trabajador social Raúl Morris, transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo. Hoy tendremos el tercer programa de Genocidio como Política Pública, que es el proyecto que hemos estado trabajando durante los últimos 5 años, transmitiendo este programa específicamente hablando de las diferentes estrategias y razones por las cuales el mundo da vuelta, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta el por qué. Empiezo el programa con una cita muy particular que la voy a decir en inglés y después la voy a traducir. Es: Who controls the food supply controls the people. Who controls the energy can control whole continents. Who controls the money controls the world. Esa cita es de Henry Kissinger. Para algunos un héroe, para otros un asesino a sueldo. 1973. Y en esta muy particular cita hablaremos de la guerra, y cuando hablamos de la guerra o las personas y las madres en contra de la guerra muy particularmente. Estamos hablando, obviamente, en Puerto Rico de la señora Sonia Santiago, que está con nosotros. Saludos, señora Sonia, bendiciones desde acá, desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Un abrazo bien solidario a mi amado pueblo de Mayagüez y a todos los radioescuchas. Ciertamente esa región es mágica. Un abrazo bien solidario. Y a ti, Raúl, muchas gracias por esta entrevista. Para mí es un placer y ya ha participado con nosotros. Yo creo que en los 5 años que hemos estado trabajando este proyecto de Genocidio como Política Pública, analizando el por qué las cosas son como son, y a veces el dinero puede más que muchísimo, inclusive el sentido común. Y abrí el programa hablando de esta cita de Henry Kissinger, que aquel que controla la comida controla a la gente, aquel que controla la energía controla los continentes, y aquel que controla el dinero controla el mundo. Esa cita de Henry Kissinger, ese personaje de la historia norteamericana y del mundo que ha sido partícipe de tantos, yo no sé ni cómo llamarlos, inventos, ¿no? Porque ha sido parte de humano y mente pensante y estratégica de asesinatos a nivel mundial. Esto fue en el 1973. A veces no nos damos cuenta el por qué las cosas son como son, y siempre tenemos que enfocarnos en dónde está el dinero y el por qué. Estamos a nivel de días, se está amenazando, o en otro invento más de guerra. Y yo siempre, cuando hablamos de guerra, adicional a el costo humano, siempre me gusta ponerle el dólar y el centavo, porque siempre detrás de todas estas estrategias hay una economía que se genera y que disfrutan algunos en el mundo del invento de la guerra, ¿no? Y pues, señora Sonia, ¿quién mejor hablar del por qué o en contra de la guerra que usted? ¿Sabe que estamos ante esta situación que Siria, otro supuesto enemigo más, o una amenaza real, señora Sonia? Bueno, yo entiendo, Raúl, que ciertamente el complejo militar industrial se nutre de las fuentes de petróleo, las fuentes energéticas y de todo ese mundo en el cual los inversionistas
de venta de armamentos, de uniformes para los militares, inclusive la alimentación de los militares. Buscan cómo conseguir mayores ganancias. Estamos hablando de que en esa zona del planeta existen las fuentes energéticas más grandes del planeta. Así es, así es. Entonces, de cara al 2013, estamos viendo que ya la guerra de Irak se salieron, pero que conste, quedaron 8 bases militares abiertas de Estados Unidos en Irak. ¿En Irak? Claro. No sabía eso. Sí, es que esas cosas ellos no lo dicen. Ellos dicen que se salieron las tropas regulares, pero ¿sabes qué, Raúl? Dejan contratistas militares independientes, muchos de ellos ex soldados, ganándose el triple de lo que se gana un soldado regular, pero ante la opinión pública estadounidense dijeron con bombas y platillos que en diciembre del 2011 se salían las tropas militares y chihichija, qué bueno, pero allí quedan los intereses ya con esa bota pendiente al petróleo de Irak. Oye, señora Sonia, a mí me gustaría emplear un poquito más en el tema de la privatización de la guerra, y hablamos específicamente de estos ex militares que se convierten en agencias privadas del asesinato. Mercenarios. Esa es la palabra, mercenarios. Y que para los que están escuchando este programa, sépanlo o no, la guerra a nivel internacional, o sea, el término guerra, y cuando se declara guerra a una nación en contra de otra, tiene unas reglas de juego que están sujetas a unos contratos hechos entre naciones y las Naciones Unidas, entre otras cosas. Hay cosas que no se pueden hacer. Estos mercenarios no aplican, no responden a las reglas de juego. Ellos hacen lo que les da la gana para lograr su objetivo, no importa cómo. Y eso es importante saberlo porque, por ejemplo, los presos militares tienen, cuando hablamos de eso, por ejemplo, de Vietnam y de Corea, donde se capturaron tantos norteamericanos e inclusive boricuas y los tuvieron capturados por años, ¿no? Ellos tenían ciertos derechos. Esos que estaban allí capturados dentro de y bajo el rango de ser militar, estar capturado en una base o en alguno de esos inventos allá en Vietnam o en Corea, algunos de los que están escuchando este programa saben que tenían ciertos derechos. Pero a estos mercenarios no se les aplica la ley de guerra, y eso yo no sé si profundizar, porque yo personalmente no sé lo suficiente para poder opinar de eso, pero sí sé que existe. Tienes toda la razón. El reglamento militar le aplica a los soldados regulares, no necesariamente a los contratistas. Pero ¿por qué estamos hablando de Irak, Raúl? Yo traje el tema de Raúl porque cuando Bush dijo que había que intervenir militarmente en Irak, la excusa que se nos dio en aquel momento, que estamos hablando del 19 de marzo del 2003. Ayer, eso fue ayer. 10 añitos. Dijeron que habían armas de destrucción masiva. Recuerdo perfectamente. Saddam Hussein. Recuerdo perfectamente. Y aquellas personas que tenemos un poquito ya de experiencia en este tema de las guerras, estoy casada con un veterano de Vietnam, miramos con mucha suspicacia esas excusas. Como les digo a los radioescuchas, que estamos mirando con mucha suspicacia las excusas que está dando Obama. Ya tiene sus portavoces, sus fotutos hablando en los medios estadounidenses, entre otros están, hasta McCain le está sirviendo de alzacola. Increíble. Que es republicano y claro, Obama claro. Es demócrata. Está señor Kerry, que es el Biden, Joe Biden, está hasta Kerry hablando. Vicepresidente. También. Correcto, el vicepresidente. Están ya hablando de los horrores, de los alegados horrores. Alegados horrores, sí. Que el gobierno de Assad está implementando con el pueblo sirio, de que armas químicas y que gases y toda esa cosa, y nos enseñan unas imágenes que ciertamente nos rompen el alma. Claro. Pero eso no puede ser justificación para invadir un país y causar más muertes, más guerras, más horrores. ¿A cuenta de qué el gobierno estadounidense se ha autoproclamado
como los policías y gendarmes del mundo. ¿Por qué? ¿Y para quién? ¿Y para quién? Exactamente, Raúl, porque detrás de eso lo que hay es el afán de lucro del sector del complejo militar industrial, que dicho sea de paso, esa frase la acuñó, ¿sabe quién? Dwight D. Eisenhower. Oye, esa eso... frase del complejo militar industrial que utilizamos tanto y que también describe todos estos intereses de las guerras, el que lo acuñó fue alguien que la conocía de adentro, Dwight D. Eisenhower. Para los 30, ¿verdad? Para los 30, para los 40. Perdóname. Para los 30, me imagino, algo así, ¿no? Porque La fecha te la debo. La fecha te la debo, pero después no puedo. Pero cumple un par de años, o sea, sí, no, a lo que voy es que cumple un par de años y que ya hasta cierto punto se ha perfeccionado, porque este es el mismo libreto que usaron hace 10 años. Exactamente el mismo libreto. Yo digo, pero es que no hay creatividad para poder inventarse otro cuento más. Porque no van a decir lo mismo que dijeron hace 10 años y pretender pensar que gente pensante no llegue a otra conclusión de que esto parece otro invento más. O sea, las fotos pueden ser un montaje de cualquier lado. Yo no digo que no lo son o que no, pero mira, se me ocurre que esas fotos pudieron haber sido de Irak o pudo haber sido hasta de Palestina, algo que ocurrió contra los palestinos por parte de, no sé, de Israel o qué sé yo. Esas fotos pudieran haber sido del daño que se le ha causado a la población en Faluya, Irak, por el uranio reducido utilizado. Sí, así es. Por Estados Unidos. Así es. En sus armas, con sus armas de guerra. O por el fósforo blanco también en Faluya, que una tercera parte de los niños que están naciendo nacen con unos defectos congénicos, unas malformaciones espantosas. Por todas esas cosas, de verdad no confío. Interesantemente, Raúl, yo tampoco. Se hizo una encuesta para cuando la guerra de Irak y el pueblo estadounidense estaba en su gran mayoría apoyándolo. Y de hecho yo visité varias protestas en esa época en Estados Unidos y la gran mayoría del pueblo estadounidense estaba a favor de esa guerra de Irak. Pero ahora Reuters acaba de hacer una encuesta y solamente un 9% de la población estadounidense apoya una intervención militar de Estados Unidos en Siria. ¿Acaso Estados Unidos no es un país democrático? Obama que escucha a su pueblo. Aparte de que ya el pueblo estadounidense ha perdido, mira, te voy a decir los números, 4.804 soldados estadounidenses murieron en Irak. Wow. 3.368 han muerto en Afganistán. Y digo han muerto porque la guerra de Afganistán continúa. Eso sigue vivito y coleando. Estados Unidos continúa la guerra en Afganistán y ahora quieren abrir otra fuente de guerra, ¿verdad? Otro frente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos soldados que se meten en su gran mayoría con muy buenas intenciones de mejorar su calidad de vida, pero pueden perder la vida en el proceso. ¿Es un trabajo, buscando trabajo? Claro. 122 boricuas, que no pueden faltarme decirlo, han fallecido en la guerra de Irak y Afganistán. Y hay un número que yo sé que usted también tiene, que son los heridos, que siempre son tantos y que son después los olvidados de todas las tantas guerras. Son miles y miles los muchachos que vienen mutilados, un 11% Mira de eso. los 2.3 millones de militares que han estado en las guerras de Irak y Afganistán. De esos, un 11% han venido mutilados. Tírate las estadísticas. Y de eso, un 40% tienen un daño traumático cerebral que asemeja un derrame. Están muertos en vida estos muchachos. Es difícil de manejar. Usted me mencionó la última vez que hablamos también los suicidios a causa de, que son muchísimos también, los suicidios de estos jóvenes que vienen con todos estos traumas que eventualmente terminan, pues, no buscan o no entienden o no saben o no tienen alternativas y terminan cometiendo suicidio. Sí, fíjate que murieron en el 2012 más soldados suicidados que los que fallecieron en el campo de guerra en Afganistán. Increíble. Murieron 311 suicidados y murieron 274 en Afganistán el año pasado. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que
la culpa, el sentimiento de horror, toda la peste a muerte, como me estaba diciendo una vez, un muchacho que yo ayudé para recibir unos servicios psicológicos y psiquiátricos, porque estaba bien deprimido y con ideación suicida. Y él me decía que de noche se tenía que poner Vicks en la nariz para poder dormirse oliendo Vicks y no la peste a muerte que había olido en Afganistán, porque les recordaba, o sea, su cerebro estaba ya condicionado a eso. Entonces, estamos haciendo 2 llamados. Yo tengo un comunicado anoche. Okay. El primero, a la juventud que nos escucha, que no firmen un contrato militar. No firmen. Están firmando su vida. Están poniendo en juego su vida y la vida de sus familias, inclusive, ¿no? Porque esto es algo que le va a afectar a todos por igual. Si tú no mueres, llegas con esa condición o con alguna condición y tu familia va a tener que pagar por esa firma. No solamente tu vida o tu salud, pero también el daño que tú puedes causar, y eso es una culpa que tú vas a cargar por el resto de tu vida. Así es. Que no te ha hecho nada. Son seres humanos como nosotros. Inclusive hay un factor, Raúl, que yo siempre traigo, que es el factor étnico, porque los puertorriqueños parecemos árabes. Nos parecemos, sí. Y eso porque los árabes estuvieron en España por más de 2000 años allá. Tenemos esa mezcla. Así es. El elemento africano, nuestras facciones indígenas y toda esa amalgama de influencias hermosas que tenemos. Entonces, cuando van a estos países árabes a matar, a catear, a violarle sus derechos civiles, a burlar, mira, hay un elemento étnico bien fuerte emocionalmente para el soldado puertorriqueño. Eso hay que plantearlo también. Sí. Y el otro elemento que estamos diciendo, ¿verdad? Que no firmen, es que el reclutador te dice, mira, esto es voluntario. Sí, es voluntario hasta que lo firmas. Una vez tú firmas ese contrato, te conviertes en un peón de la milicia. Esclavo del sistema, seguro que sí. Por 8 añitos. Entonces, la otra campañita que tenemos es a los militares que se quiten, que soliciten la objeción por conciencia y que no sean cómplices del genocidio que sigue ocurriendo en Afganistán y del que se nos adviene en Siria. Si Dios no lo quiere, ¿verdad? Ojalá que esto no ocurra, pero hay que estar prevenidos. Señora Sonia, explíqueme esa segunda parte, porque como un militar que ya firmó puede hacer una solicitud o un reclamo para que lo dejen libre de su contrato. Bien, te voy a dar el dato histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos juicios que se llamaron los juicios de Nuremberg, donde se enjuició a los elementos nazis que cometieron los horrores de guerra contra el pueblo judío y se les preguntó por qué lo hacían, y en su gran mayoría ellos contestaban robóticamente que era que estaban siguiendo órdenes, como si no fueran entes pensantes, con pensamiento crítico ni conciencia. Entonces, por unanimidad, los países aliados en Nuremberg, los jueces que estaban en el proceso les dijeron, tomaron un acuerdo de que a los soldados aliados tenían que incorporar en sus reglamentos militares, las fuerzas aliadas, un renglón que dijera objeción por conciencia. Y esto es que si por razones éticas, morales o religiosas un militar decide solicitar quitarse de la milicia por entender que sus creencias religiosas o porque ya no pueden más con su carga de conciencia, se quieren quitar, pues se lo tienen que reconocer. Claro, con la boca es un mamey, allá adentro les meten presión, les dicen que son cobardes, les faltan el respeto. Psicología. Pero aquí estamos, las Madres contra la Guerra, tenemos una red hermosa de apoyo moral y legal para que estos muchachos pues puedan solicitarlo. Hay todo un proceso, un protocolo, hacen un tipo de ensayo, como un testimonio escrito, que se le presenta al comandante de la humanidad, que a su vez los manda donde un capellán, que hable con el capellán, que vaya con un psiquiatra, como si fuera una locura estar en contra de esta guerra. Entonces se les da. Esta y cualquiera, sí, esta y cualquier otra guerra, sí. Exactamente. Entonces, quiero destacar el primer objetor por conciencia de la guerra de Irak. Caramba, tenía que ser un boricua. Pablo Paredes Burgos. Este muchacho fue marido de guerra. Había estado 5 años, así es. Aplausos, un abrazo. Aplausos, sí. Muchísimo. Y él se enfrentó a un proceso militar, él convocó solito con su novia
a la prensa el día que el 6 de diciembre de 2006 el buque lo iba a llevar a Irak. Él dijo, yo no voy porque esa guerra es ilegal, es inmoral y yo tengo unos principios cristianos que yo no voy a matar. Dios mío. Pues se me paran los pelos con ese a rayo. No había escuchado de este ser humano, no había escuchado de esto. Entonces nosotros nos enteramos porque, bueno, nosotros tenemos una red, tú sabes, de apoyo a nivel internacional y nada, se le hizo allá en San Diego donde ubicaba un apoyo legal, se enfrentó, entonces nosotros apoyamos a traer a sus padres aquí, a doña Milagros Burgos, natural del área de Humacao, por ahí de esa región del país, y ella dio su testimonio. Nosotros en esa época pedimos que la entonces gobernadora Aníbal Acevedo Vilá también se expresara a favor de su excarcelación y que no se le impusiera una pena fuerte, cosa que lamentablemente no ocurrió, no se expresó, pero como quiera se enfrentaba a 1 año y medio de cárcel. Pero fíjate, el juez que lo sentenció, un juez militar de la Marina de Guerra, dijo, yo puedo entender por qué un militar de la Marina decide solicitar la objeción por conciencia en contra de la guerra de Irak. Lo dijo el juez y le dio 3 meses de sentencia suspendida. Lo que tuvo que hacer fue como que trabajo forzoso en la base, que era trabajar 2 horas extra cada día, pero ahí se quitó, obtuvo su estatus de objeción por conciencia. Y hoy por hoy Pablo, que después que él se fue liberado lo trajimos a Puerto Rico y estuvo por la isla dando su testimonio, es un muchacho maravilloso, lo queremos muchísimo. Está ahora trabajando en Estados Unidos, en California, precisamente con grupos de paz en contra de la guerra y todo eso. Así que hay gente buena. Raúl, no quiero que se me olvide, ¿verdad? Alertar a los padres y madres y los jóvenes de escuela superior que tienen hasta el 30 de septiembre para indicarle a la directora de la escuela o director escolar por escrito que no desean que los datos privados, personales y confidenciales de sus hijos en escuela superior se les entreguen a los reclutadores. Hasta el 30 de septiembre. Sí, de hecho el Departamento de Educación se supone que cuando vaya un joven de escuela superior a matricularse, se le dé una hoja donde hay unos encasillados que si quieren, sí o si no quieren, que los reclutadores les llamen y les convoquen a irse a la guerra. Digo, ellos no dicen guerra, ellos dicen que entren a la milicia y te vamos a regalar una laptop y vas a viajar y te vamos a dar chavo. Y todas estas cosas que brillan, todas esas plaquitas que brillan, te las ponen ahí para que te sientas importante. Eso es así. Las medallitas esas. Oye, eso, entonces hasta el 30 de septiembre los estudiantes tienen, y los padres de los estudiantes tienen, para poder solicitarle al director o al Departamento de Educación que no le liberen su información a las diferentes... Lo que pasa es que por maldad, o sea que se dice por virtud de la ley, yo digo por maldad de la ley, no child left behind, ningún niño quede rezagado. Fíjate, esto fue Bush. Y lo mantienen ya. El prócer. A cambio, escucha de esto, a cambio de los fondos federales destinados a educación, hay un chantaje. A cambio de que las escuelas reciban esos fondos, tienen que permitir que los reclutadores militares entren a las escuelas para hacer reclutamientos en la escuela. Un chantaje, esa es la palabra, un chantaje. Pero caramba, ¿y acaso la educación no es un derecho? Y no está en la Constitución de Puerto Rico, incluso en la Constitución de Estados Unidos. Así es. Debería estar supeditado a fondos federales de educación, pero así es el mambo en el capitalismo. A rayo. Oye, Sonia, gracias. Esto es como siempre, a mí me encanta hablar con usted porque usted tiene información que me dura por 3 o 4 meses cuando yo internalizo todo eso que usted ha dicho aquí. Muchísimas gracias, Raúl. Todos los años, es un privilegio y es más, busco, qué bueno. Por favor, dé los datos de la organización, cómo se pueden los padres y madres y cómo pueden, cualquiera que tenga preguntas sobre lo que usted haga. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotras tenemos una página cibernética que se conoce como madrescontralaguerra.blogspot.com y si no saben cómo escribirlo, pues nos buscan en un buscador, ¿verdad? Como Google o Yahoo, Madres contra la Guerra y salimos ahí. También estamos en Facebook. Nos pueden comunicar a través de madrescontralaguerra@gmail.com o por teléfono al 787-619
619-5175 y con muchísimo gusto les vamos a orientar. 619-5175, ¿verdad? Sí. Y otra cosita que quería destacar es que a los varones desde el 1973 se les exige que al cumplir los 18 años se apunten en un registro del servicio selectivo. Eso no es que están firmando un contrato militar. No. La ley, lo pueden o no hacer, eso es una cuestión de conciencia, ¿verdad? No me meto ahí. Pero si no lo hacen, entonces les niegan el acceso a becas. A los fondos, sí. Otra vez volvemos con lo mismo. Como chantaje, más chantaje. La está siendo chantajeada por la educación y eso no debe ser así. Así es. Yo recuerdo esa discusión se dio en la sala de mi hogar cuando yo cumplí los 18 años, hace un par de años atrás. Y, sí, recuerdo que pues lo hicimos conscientes de que había que hacerlo para poder de alguna forma u otra participar. Y también lo de participar en por ejemplo, como juez o de alguna situación particular en las cortes, si en algún momento tuviera la oportunidad de hacerlo, entre otras cosas que también te limitan si no lo haces, pero si puedes o no hacerlo. Trabajo federal, etcétera. Claro. Pero eso no es nada, porque eso es un exceso. Digo, no debería existir. Claro. No es que no sea nada. O sea, estamos moralmente estamos en contra, ¿verdad? Pero hay que ser prácticos y si la juventud quiere estudiar y eso, pues nada. El que esté en ese censo no significa que usted está firmando un contrato militar. No, para nada, ni que es obligado. Que el reclutamiento no ocurra, que no firmen un contrato militar porque usted no sabe el futuro lo que le va a deparar con ese contrato. Breve, yo le diré que hace poquito tuvimos la experiencia con el sobrino menor que acaba de graduarse de la high school y le cayeron arriba, esto fue allá en los Estados Unidos, estos señores que van con sus brillitos y con su uniforme y así caladitos para buscarlos y le empezó a meter cositas en la cabeza y el muchacho se enamoró con la idea de mira esto. Bueno, la abuela, el que es una matriarca de 4 pares, le ha caído arriba a conciencia, a discusión, a mira, esto es lo que está pasando, le enseñamos imágenes, le enseñamos videos, en menos de 2 semanas ya el muchacho estaba... Ya había caído en pie, ¿no? De momento dijo, espérate, que esto es un contrato para asesinar, ¿no? No estamos hablando de un trabajo cualquiera. Esto no es un trabajo, vete a la universidad y después hablamos. Y ahora está entrando en la universidad, ahora este mismo mes empieza la universidad, así es. Pues te felicito, eso es lo que tenemos que hacer y fíjense que a veces aquellos jóvenes que me están escuchando y que ya han firmado el contrato militar en la Guardia Nacional o en la Reserva, les advierto que si ustedes faltan a 3 meses a lo que le llaman drills, que son prácticas militares, como entrenamiento, a los entrenamientos militares, si usted falta por 3 meses, se pueden quitar ya, no tienen que ni siquiera solicitar la objeción por conciencia, se pueden quitar. Simplemente lo informan, no voy más. Eso sí, tienen que entregar el uniforme y las botas. No, muchacho, con gusto. Uno que lo hizo, un muchacho que estaba en la Guardia Nacional, y lo que hizo fue que lo mandó por UPS. ¡Qué bárbaro! Porque no quería volver jamás a pisar Salinas. ¡A rayo! ¡Qué bárbaro! Mi felicidad. Oye, tremendo. Hay muchos héroes por ahí, señora Sony. La incluyo en ese montón de gente que aporta y llega y pues, hace una aportación a la dignidad de un país, a la dignidad de las próximas generaciones. Gracias por esta oportunidad, este ratito y por estar con nosotros en Radio Bemba otro año más. Así es. Muchas bendiciones a ti, a los queridos radioescuchas. Igualmente. Y vamos a bembetear de lo que escuchamos en la mañana de hoy en contra de la guerra. Dios les guarde. Otro programa de Radio Bemba. Muchas gracias y cuídense mucho. Igualmente, Dios les guarde. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes
del mundo. Gracias y hasta la próxima.